El proyecto Programa de Fortalecimiento de la Didáctica con Profesores de Grado Transición de las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Villavicencio emerge como interés del Grupo de Investigación Infancias, Educación y Contexto del Programa de Licenciatura en Educación Infantil, el cual ostenta la categoría C en Colciencias. El proyecto fue coordinado por el Magíster en Educación John Schneider Castellanos Jiménez, quien también forma parte del grupo de investigación mencionado y del programa de licenciatura en Educación Infantil, junto con 10 estudiantes del último semestre, quienes participaron como investigadoras en formación. El programa de licenciatura en Educación Infantil de la Universidad de Los Llanos ha presentado distintas preocupaciones a lo largo de estos 20 años de funcionamiento en la región. Una de estas intenciones de formación y de preocupación investigativa y de trabajo en conjunto con los maestros y maestras de la región es precisamente el campo de la didáctica de la educación infantil, campo poco explorado a nivel internacional. Sin embargo, reconociendo que a partir de 1970 viene todo un auge en el campo de la didáctica, especialmente en la didáctica de las ciencias experimentales y posteriormente en la didáctica de las ciencias sociales. Distintos autores han trasegado este camino, entre ellos Alicia de Camilloni, una argentina quien ha tratado el asunto de la didáctica específicas o didácticas diferenciales, y precisamente allí encuentra asedero o nacimiento la posibilidad de pensar en didáctica de la educación infantil. Una didáctica que no emerge desde contenidos propios, pero que sí puede verse o estudiarse desde los grupos etarios. En este caso, desde aquello que sería la educación con niños y niñas entre 4 y 7 años. En este campo, el programa de licenciatura en Educación Infantil a través de el Grupo de Investigación Infancias, Educación y Contextos tiene una línea de profundización que es en didáctica, y en esa línea hemos hecho algunos acercamientos a lo que podrían ser los caminos para pensar en una didáctica de la educación infantil, que también tiene una especificidad, y es una didáctica de la educación infantil con maestros o para maestros de educación que trabaja con colegios públicos de la ciudad. No es lo mismo las características, el contexto y los sujetos de barrios como El Buque, Santa Josefa, diferentes barrios y comunidades que tienen muchísimas condiciones económicas satisfechas, condiciones culturales y sociales un poco más amplias que a las que normalmente están sujetos los niños y niñas de barrios de la periferia, que usualmente componen o constituyen las comunidades educativas de las instituciones educativas oficiales del municipio. Desde allí nos dimos a la tarea entonces de indagar con maestros y maestras de educación preescolar, específicamente el grado transición, algunas preguntas para que en compañía, para que en conjunto, para que de una manera dialógica empezáramos a construir estos caminos mencionados. Es así como empezó el proyecto como un programa de fortalecimiento de la didáctica de la educación infantil, inicialmente con 20 maestros, de ellos 19 mujeres y un hombre. Teníamos como condición que en este proyecto pudieran participar por lo menos una institución educativa oficial de cada uno de los núcleos, y así lo pudimos lograr. Les mencionaba que 20 maestros iniciaron este proceso, y a través de diferentes encuentros inicialmente planeados de manera presencial, pero que dadas las condiciones de confinamiento y de trabajo en casa, nos vimos obligados a llevarlo a la virtualidad a través de diferentes plataformas, especialmente Meet, y a partir de ello nos encontramos en diferentes momentos, algunas veces con la intención de indagar por la experiencia, por los sentires de los maestros, partiendo de que ellos son los actores principales en la educación, y luego de ello a partir de traer algunas teorías de
de la didáctica contemporánea, especialmente 3 específicas: el triángulo didáctico, la transposición didáctica y el conocimiento didáctico del contenido, para que a partir de eso que tenía que ver con esas teorías, pues con los maestros pudiéramos pensar qué de esas teorías nosotros trabajamos, qué no, y qué pudiéramos hacer a partir de estas nuevas conceptualizaciones que se iban dando. La realización de talleres a través de encuentros virtuales permitió la elaboración de los instrumentos de recolección de información, entrevistas, cartografías educativas, narrativas de vida y grupos de discusión. Es así como trabajamos durante 8 encuentros virtuales, y durante esos 8 encuentros virtuales recogimos algunos elementos en unos instrumentos de investigación, si se quiere. 3 de ellos, uno fueron unas entrevistas en profundidad que hicimos con los maestros, grabadas y luego pues digitadas y analizadas. Posteriormente unas cartografías individuales y algunas veces grupales con los maestros sobre 5 temas específicos, y luego unos relatos que se iban recogiendo como manera de grupos de discusión en los encuentros virtuales que se iban generando. Las 5 preguntas grandes que guiaron el ejercicio tenían que ver con cuáles eran las problemáticas con las que llegaban los niños y niñas de educación o de grado de transición a la escuela, y cómo la escuela podía o hacía frente a estas problemáticas. Segundo, cuáles eran los sujetos del acto educativo en el grado de transición. Tercero, cuáles eran los saberes que transitaban en el grado de transición, es decir, qué se enseñaba o qué se aprendía en el grado de transición. Y otro es cómo se daban esas relaciones para lograr los procesos de aprendizaje en los niños y niñas, teniendo en cuenta como métodos, estrategias. Y por último, cómo se evidenciaban esos aprendizajes, la pregunta por la evaluación. Básicamente estos 5 elementos fueron los que guiaron el ejercicio, y pues de ello salió un trabajo supremamente importante, un trabajo elaborado en conjunto, resultado pues de la experiencia de los maestros en relación con la teoría que se iba trabajando. Este trabajo pues se ha quedado consignado en un texto que le hemos denominado Reflexiones con Maestros, en un texto que pues también va a salir próximamente para la comunidad educativa, para nuestros estudiantes y para la gente en general. Creo que también es importante resaltar que este proyecto pues tuvo, digamos que un impacto multisujeto, si se quiere, porque inicialmente pues el primer grupo poblacional al que iba dirigido el proyecto pues por supuesto son las maestras y los maestros de grado de transición de educación pública u oficial del municipio, pero al margen de eso, al lado de ello, pues también trabajamos con 11 estudiantes de último semestre del programa de licenciatura en pedagogía infantil, quienes digamos que se volvieron como un equipo coinvestigador junto con la coordinación del proyecto, y que además hicieron su trabajo de grado a partir de esto. Es decir, entonces no solamente fue el programa de cualificación con los maestros y de pensar en esos caminos de la didáctica de la educación infantil, sino también un programa de formación investigativa con los estudiantes de últimos semestres, 11 estudiantes, de los cuales pues salen 5 proyectos de grado que les permitirán ellos en muy poco tiempo graduarse como licenciados en pedagogía infantil. Y sin pensarlo, logramos una gran alianza con la Secretaría de Educación Municipal, especialmente con la Oficina de Calidad y Pertinencia, y de allí hemos pensado ya en proyectos a futuro. Para el próximo año tenemos pendiente un trabajo sobre la importancia del juego en la educación infantil, y ya la alianza está establecida. Una alianza que no solamente tiene que ver con la posibilidad de hacer el trabajo, sino también
con apoyos que van surgiendo con el tiempo, posiblemente relacionados con eventos de masificación, de socialización, este tipo de acciones. Entonces, pues para terminar, dejar claro que 3 tipos de sujetos fueron los impactados con este proyecto: la Secretaría de Educación Municipal, los profesores y profesoras participantes del proyecto y las estudiantes de último semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil, quienes tuvieron su programa o su proceso de formación investigativa y de elaboración de proyectos de grado. Los actores y sujetos de la investigación fueron multidisciplinares. Es decir, el proyecto impactó de manera positiva a 3 tipos de sujetos en su realización. En una escala ascendente de impactos, se encuentran los estudiantes de últimos semestres del programa de licenciatura en Pedagogía y Educación Infantil, pertenecientes a la línea de profundización en didáctica de la educación infantil. Durante toda nuestra carrera de licenciatura en Pedagogía Infantil, teníamos un concepto errado de lo que era didáctica. Pensábamos que la didáctica era simplemente un juego, una forma de llegar a los niños mediante la lúdica, la recreación, y mediante este proyecto de grado pudimos analizar y entender que la didáctica va más allá de un simple juego, que el juego es algo que va inmerso dentro de la didáctica. La didáctica es pues esa relación que hay entre la enseñanza, el aprendizaje y el contenido, todo esto ligado a que la didáctica es algo más complejo. No es algo tan sencillo como llegar al niño mediante algo recreativo, una manualidad, un material, sino que va más allá. Es esa relación que existe entre docente, estudiante y contenido. Nuestro proyecto venía encaminado de una forma presencial. Queríamos hacer encuentros con los docentes, hablar con ellos, asistir a sus clases, y a raíz de la emergencia sanitaria que se presentó en la humanidad, nos tocó buscar otras estrategias, otras herramientas, otras formas de encontrarnos con ellos. De allí que pudimos realizar encuentros virtuales que nos ayudaron a poder finalizar nuestro proyecto de grado de una forma satisfactoria, sin que esta emergencia influyera en la realización del mismo. Esta experiencia fue muy gratificante, ya que en el transcurso de nuestra carrera siempre los proyectos se trabajaban con niños. Sin embargo, a partir del cambio que tuvo la educación en tiempos de pandemia, esto nos dio la oportunidad de trabajar con los docentes. La participación que tuvieron los docentes en nuestro proyecto se dio de manera virtual a partir de las intervenciones y los encuentros que tuvieron los docentes en nuestro proyecto. También realizamos entrevistas y cartografías en donde los docentes plasmaban todos sus conocimientos sobre la didáctica. Este proceso investigativo trajo grandes tensiones, ya que a partir de la pandemia tuvo un gran giro en cuanto a las experiencias que íbamos a tener con los docentes, ya que el proyecto se dio más extenso en su realización. En cuanto a los desplazamientos, ya que cada participante del proyecto tuvo que ir a cada institución educativa a recolectar información de cuáles eran las instituciones que iban a participar en el proyecto. Y en la virtualidad, ya que en la mayoría de los talleres virtuales los docentes no estaban en su totalidad. Como segundo grupo poblacional impactado, tenemos a las 19 maestras y un maestro con los que se desarrolló el proyecto comunitario, pertenecientes a los 5 núcleos educativos del municipio. En representación de ellos, la Magíster en Educación Mariana Bustos Castiblanco de la institución educativa CAST, sede Antonio Ricaurte. Muy buenos días, mi nombre es Mariana Bustos Castiblanco del Colegio Antonio Ricaurte CAST. Soy docente titular del grado preescolar. Fui una de las maestras focalizadas para trabajar en la investigación de didáctica. Fue una experiencia para mí muy enriquecedora. Volví a recordar muchas cosas acerca de los procesos pedagógicos, se resignificaron y se replantearon otros, por ejemplo, con respecto a la didáctica, pues también digamos que ahora comprendo de qué es el proceso, de cómo nosotros como docentes podemos darnos cuenta cómo nuestros niños aprenden. También pues se habló de la transposición didáctica,
que tiene que ver con cómo podemos nosotros tomar ese saber sabio y manejar ese saber de una forma en que los niños en diferentes niveles lo aprendan. Cómo tener esa habilidad para tomar un saber de pronto complejo y reubicarlo según, digamos, el espacio, la etapa escolar que tiene cada uno de los niños. Realmente fue interesante hacer la retroalimentación con el profesor Schneider y también con las niñas de la Universidad de los Llanos, porque así también podíamos observar todos estos conceptos a la luz tanto de la teoría como de la práctica. Cuando inicié mi ejercicio docente, digamos que tenía una perspectiva de la parte educativa, digamos que algo idealizada. No porque de pronto me lo hubiese vendido así la universidad, sino porque pues en la universidad nos dan diferentes teorías y pues uno se va enamorando de esas teorías y ya cuando pues vamos a la experiencia, digamos al campo, al contexto, vemos otros ingredientes que solo lo podemos, digamos que aprender en el espacio. Sin embargo, lo bonito es seguir capacitándonos, ¿sí? Porque obviamente los niños del 2018, cuando yo me gradué, a estos niños del 2020 son muy diferentes. Estamos hablando de niños que son ciudadanos digitales. Por ejemplo, la pandemia nos permitió de pronto acercarnos un poco más a ese contexto, porque pues lastimosamente a veces como docentes nos vamos digamos que acomodando a un día a día, a una rutina, y a veces vamos como perdiendo la importancia de irnos como actualizando. Como en todos los procesos, como en todas las profesiones, nosotros debemos estar todo el tiempo actualizando. Entonces me parece que el proyecto de didáctica nos permitió eso, como buscar un espacio donde los estudiantes de la universidad y el profesor tienen en este momento como esa visión, digamos que macro, y esa visión actualizada, y llegan a hablar con nosotros y nosotros también les contamos, bueno, sí, pero hasta dónde podemos aplicarlo en el contexto. Y pues también empezamos nosotros a pensar, bueno, realmente a veces también nosotros nos vamos acomodando a esos espacios, y pues es importante tener en cuenta esas nuevas miradas desde la universidad para nosotros también como que rediseñar nuestras prácticas, enriquecerlas, porque obviamente pues nosotros nos esforzamos lo que más podemos. Me pareció muy fortalecedor digamos, trabajar como tal esos conceptos. Inicialmente nosotros diseñábamos clases y tratamos de que sean muy estructurados y que tengan un horario y que tengan unos temas específicos. Y nos damos cuenta de que nadie manda la cabeza de otro. Los niños realmente aprenden también lo que ellos desean. Pasa con uno de adulto. Uno de adulto puede estar en una clase y uno sencillamente toma lo que más le interesa. Todos pensamos diferente, entonces por eso es difícil decir de que tenemos una clase modelo o que tenemos los ingredientes específicos como para que todo salga perfecto. Lo importante es tener como esa certeza y, digamos, ser como tan indagador nosotros y tener como esa parte de metacognición, es decir, de estar revisando nuestras prácticas y al mismo tiempo analizar cuáles son los intereses de los niños en la etapa preescolar. Porque a veces cuando nos hablan de constructivismo nosotros decimos, bueno, pero pues si dejamos de que se hagan los proyectos a nivel de intereses, pues no, todos los niños se van a interesar por cosas distintas. Pero pues en las etapas hay unos intereses que son muy comunes, y también cómo podemos, de que si tenemos una clase muy cuadriculada y resulta que hoy teníamos, por ejemplo, una clase de medios de transporte. Resulta que llegó un niño y tuvo visita el fin de semana con los abuelos. Y estuvo en la finca y él ese día solamente quiere hablar de los bananos y de las naranjas que habían en la finca del abuelo. Pues cómo podemos tomar esa experiencia del niño que de pronto no está sintonizado con el tema que estamos trabajando y decimos, bueno, y para ir a la finca, ¿qué medio de transporte utilizaste? ¿Cómo podemos utilizar esas experiencias propias de cada individuo
para empezar a enseñar lo que nosotros sabemos que son cosas básicas en el preescolar. Entonces, digamos que lo que hizo esta investigación fue un abrebocas a que nosotros sigamos replanteándonos y sigamos analizando realmente a los niños y que no creamos de que pues ya todo está perfecto y que ya hay una planilla exacta y que año a año sigo haciendo lo mismo y sigo haciendo lo mismo cuando los niños cambian su forma de pensar. Ahorita los niños son muy tecnológicos, son muy visuales, son muy de experiencias tangibles. Estamos compitiendo con un televisor, con un computador que maneja muchos colores, que maneja mucha interacción, y nosotros no podemos seguir cuadriculados con el tablero, con el cuaderno, con el esfero, sino que tenemos que empezar a entrar a esa modalidad donde ellos están, porque por eso también se presenta mucha cuestión de comportamiento, porque de pronto a veces nosotros omitimos de que ellos están en otra época y que somos nosotros los que somos obligados a adaptarnos a ellos y obviamente ofrecerles pues lo mejor. Entonces, para mí, esa fue como la recarga que me hizo trabajar con Schneider y con su hermoso equipo, además de disfrutar de que se pueda compartir con las niñas, de que ellas nos muestren su visión de las cosas. Por ejemplo, cuando me hicieron la entrevista, la nena que me entrevistó, muy linda, queriendo recibir información, queriendo recibir conocimiento, pero me encantó porque no era solamente de escuchar, sino que ella en medio de la entrevista también participaba, y eso me genera mucha alegría porque pues yo soy Unillanos 2008, pero me parece que entonces mi universidad está trabajando aún en esa parte de que seamos profesionales muy competentes desde el momento académico. Entonces, realmente lo único que me queda por decirles es que muchas gracias, estoy muy contenta. Bueno, algo que se me iba olvidando es lo de la pandemia, ¿sí? Porque también se habló acerca de la pandemia, algo que también me interesó muchísimo porque fue ver a mis pares hablando que, digamos, algunas tenían como dificultades que con la cuestión de los tiempos, porque se han vuelto más prolongadas las horas de trabajo, pero realmente yo considero que esta pandemia hay que saberla manejar, como todas las dificultades de la vida, hay que saberlas sobrellevar. Y por ejemplo, lo que yo empecé a trabajar fue ser práctica, estar tranquila y saber de que de esto vamos a salir, pero que la situación que se nos presente hay que saberla sortear. Bueno, no siendo más, les agradezco y espero que me sigan invitando a las capacitaciones. Muchas gracias. Como tercer grupo poblacional impactado, tenemos a la Secretaría de Educación del municipio de Villavicencio, la cual fue pieza fundamental en el andamiaje del proceso realizado en el proyecto comunitario. Como representación de esta entidad, el Magíster en Educación Alexander Fernández Rodríguez, director de Calidad y Pertinencia de la Secretaría de Educación de Villavicencio, nos acompaña con algunas apreciaciones recogidas con la realización del proyecto en mención. Para la Secretaría de Educación Municipal de Villavicencio y en términos más generales para el sistema educativo municipal, es de vital importancia poder documentar las prácticas, es decir, los discursos, los métodos, las estrategias que nuestros maestros y maestras han venido implementando desde su praxis profesional en toda su experiencia. Creemos que documentar estas experiencias, estos discursos, estos métodos significativos es una primera etapa para poder de alguna forma reconocer en esas praxis elementos de vital importancia que pueden ser en primera instancia reconocidos, posteriormente apropiados por el resto del cuerpo docente y más adelante reproducidos, haciendo de esta forma un sistema educativo y particularmente la didáctica de la primera infancia un proceso más exitoso. Consideramos que los procesos investigativos deben considerarse como las formas en las cuales las sociedades y particularmente las instituciones pueden garantizarse procesos de aprendizaje y de mejoramiento continuo. Desde la Secretaría de Educación consideramos que la investigación debe constituirse en el mecanismo que le permita a las comunidades educativas aprender, mejorar constantemente y adelantar procesos de reflexión sobre su praxis, sobre su quehacer diario.
En ese orden de ideas, desde la Dirección de Calidad y Pertinencia de la Secretaría de Educación se ha propuesto en el Plan Municipal de Desarrollo la apertura de convocatorias que permitan y que motiven que nuestros docentes inicien y adelanten procesos de investigación en diferentes temáticas relacionadas con el sector educativo. Para la Secretaría de Educación Municipal de Villavicencio y puntualmente para la Dirección de Calidad y Pertinencia, los procesos investigativos son muy relevantes. Son muy relevantes porque consideramos que el sistema municipal de educación debe convertirse en un organismo vivo que aprende. Y creemos en ese orden de ideas que la forma en la que el sistema municipal de educación puede aprender es mediante procesos de investigación. Creemos que el adelantar procesos de investigación relacionados pues, con las particularidades del quehacer educativo puede garantizar que reconozcamos en nuestras praxis, en nuestros quehaceres, en nuestros discursos, esos elementos que vale la pena seguir implementando y enriquecer, y de la misma forma identificar esos elementos que pues, consideramos deben de alguna forma repensarse. Consideramos y vemos en la Universidad de Los Llanos y particularmente en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación un aliado estratégico por varias razones. La primera de ellas pues porque es una universidad y es una facultad de nuestra región. En ese orden de ideas comprende y reconoce toda la idiosincrasia y todas las particularidades que el contexto del llano, que el contexto del sistema educativo municipal implica. En segunda instancia, porque somos conocedores y valoramos de alguna forma la experiencia que desde la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación y desde cada uno de sus programas de pregrado y obviamente de sus programas de posgrado, esta universidad, nuestra universidad, tiene para aportar a esta alianza estratégica en bien y en beneficio del sistema municipal de educación. Por último, queremos aplaudir, reconocer, destacar y agradecer la labor que día a día los maestros y maestras de Colombia realizan en pro de las infancias, las adolescencias y las juventudes del país. En este caso en particular, a las maestras y el maestro que hicieron posible la realización de este proyecto comunitario. Aquí algunas de las imágenes de las actividades y experiencias significativas vividas en tiempos de pandemia. Mire, hola, buenas tardes, profe. Mire, bienvenido. Family. Vamos a ver qué hay por acá. Mira, ese es Granny. Granny, abuelita. ¿Cómo se llama? Muni. Muni. Mamita. Buenas tardes, mi nombre es Luis Martínez. Y cuando sea grande voy a ser militar como mi papá para ayudar a muchas personas y ser una buena persona para la sociedad. Gracias. Hable. Yo soy un bombero y donde hay un incendio, yo voy a apagarlo. Buenos días. Yo quiero ser veterinaria para curar a los animales y que se sientan bien. Y todos los animales como conejos, serpientes, perritos, gatitos, caballitos y ovejitas.